A los participantes que tenemos en la sala, bienvenidos a nuestro conversatorio de Historia y Ciudadanía con el profe Rafael Arraiz Luca, con estos dos grandes académicos de la historia de nuestro país. Hoy vamos a tener un conversatorio más ciudadanos en alianza con Proyecto Base, denominado Historia y Ciudadanía. Esta es la sesión de cierre del módulo 2 del programa de formación Jóvenes Ciudadanos, una sesión abierta, por lo tanto, gracias a todas las personas que decidieron inscribirse, las que no son del programa, y a las que son del programa, gracias por llegar hasta este punto. Los invitamos a que sigan por la senda del conocimiento y sobre todo del saber, porque eso es lo que nos lleva evidentemente a ser más y mejores ciudadanos. Entonces, bueno, en este momento yo tengo el honor de presentar a Rodrigo Gil. Rodrigo Gil es egresado de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, tiene maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el director académico de Proyecto Base. Por eso le dejo el espacio a Rodrigo, que moderará el evento junto a estos dos grandes académicos. Muchísimas gracias y de parte de Más Ciudadanos, bienvenidos. Gracias, América. Gracias, América, por la introducción. Bienvenidos todos a la clausura del módulo de sociopolítico del programa de formación de jóvenes ciudadanos. Hoy precisamente me dieron el honor a mí de moderarlo, que aparte lo agradezco muchísimo. Y aparte voy a estar acompañado de dos personas fantásticas para comprender la historia de nuestro país. Estos son y Tomás Estraca. Pero antes de comenzar, les quiero comentar un poquito cómo va a ser la forma de participar en la sesión. La sesión es abierta y siempre me interesa a mí involucrarlos a ustedes, los participantes todos, para poder hacer sus preguntas. Sin embargo, por la modalidad como tal, como va a ser una entrevista, una doble entrevista, existen dos formas de hacerlo. Para participar, pueden y nosotros, yo o mi equipo, José Miguel o América, les podrá habilitar el micrófono. Les solicito que, si van a hacerlo de esa forma, traten de ser breves y concisos a la hora de preguntar, no extenderse demasiado con la pregunta para darle mayor oportunidad a otras personas para participar. La segunda forma es a través del chat. Nosotros pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros las leemos a los profesores, y esa es la segunda forma. Por último, y antes de empezar con la moderación, les recuerdo que pueden seguirnos a través de Más Ciudadanos ORG en Instagram, Proyecto Base en Instagram también, y las redes particulares del doctor Rafael Arraiz Luca y el profesor Tomás Estraca, que es Rafael Arraiz Luca en Twitter y TH Estraca en Twitter. No sé si tienen Instagram, pero lo pueden comentar. Sí, entonces, en mi caso es @Rafael Arraiz en Twitter. Okay. Sin el Luca, sí. Okay. Bueno, nos acompaña Tomás Estraca. Tomás Estraca es historiador, magíster y doctorado en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Además, actualmente dirige ambas, la maestría y el doctorado. Es además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Y Rafael Arraiz Luca, historiador con magíster y doctorado también de la Universidad Católica Andrés Bello. El profesor Arraiz Luca también es individuo de número de la Academia Nacional de la Lengua. Y hoy nos acompañan para hablar de un tema que a mí, y bueno, obviamente a los profesores les parece importante, y ustedes como participantes creo que también les va a ser de sumo interés, que es la ciudadanía en Venezuela. La ciudadanía en Venezuela ha sido algo complicado. Yo creo que sobre todo hoy en día vemos muchísimo más el valor de lo que significa ser ciudadanos, sobre todo por el momento en particular que vivimos políticamente. Creo que eso nos hace prestar más atención a este tipo de cosas. Pero yo quiero comenzar desde el principio. Y el principio, no voy a ir tan atrás, pero voy a ubicarme en el 5 de julio de 1811. Inés Quintero hizo una una intervención con Industria hace unos años, y ella establecía ahí, por ejemplo, que el 5 de julio de 1811 es la fecha que nosotros iniciamos nuestra travesía como ciudadanos. Les pregunto a ambos,
¿Ustedes están de acuerdo con esta afirmación? Podemos empezar con Tomás. Bueno, técnicamente sí. La idea de una ciudadanía moderna, tal como se concibe actualmente, parte con la independencia y con la creación de la República. La condición previa a la de ciudadano es la de súbdito, que establece una relación distinta con una casa real o con una persona particular. Un ciudadano es un individuo, que forma parte del cuerpo político, al que se le reconocen derechos y que tiene deberes en ese cuerpo político, pero sobre todo lo fundamental en el ciudadano, lo que lo diferencia históricamente de los demás, es su capacidad para participar en el proceso de toma de decisiones en la sociedad, para participar de alguna forma en mayor o menor medida en el gobierno en la sociedad. No es que antes como súbditos eso no era posible, pero con la ciudadanía, en la condición de ciudadano, la soberanía descansa fundamentalmente en él y es el ciudadano quien eleva, ese conjunto de individuos, quienes elevan a los gobernantes y al Estado su condición de legítimos y soberanos. Así que en términos de esto, rompiendo con lo que era la condición anterior de súbditos, no puede ser, bueno, el nacimiento de la República, el 5 de julio. Sin embargo, hay algunos pasos. Yo creo que anteriores, yo creo que, por ejemplo, el reglamento electoral de 1810, que rompe, que dinamita la idea de legitimidad y la idea de legitimidad tradicional y representatividad tradicional para crear la moderna, es un paso importante hacia la configuración de ciudadanía, así como muchas de las constituciones provinciales y reglamentos que se hacen en las juntas anteriores. Pero bueno, sí, podemos decir que el año 11 es el hito para hacer, para ser más claros. Ahora, Rafael, ¿no tendríamos que involucrar también el 19 de abril en este proceso de comenzar como ciudadanía? Bueno, relativamente, porque el 19 de abril lo que ocurre es que los venezolanos por primera vez en su historia se otorgan a sí mismos un gobierno, pero es el gobierno que está actuando en representación de un rey que ha sido depuesto, que es Fernando VII. O sea, técnicamente eso es lo que está ocurriendo allí. Entonces, como decía Tomás, técnicamente la ciudadanía nace el 5 de julio de 1811 en la tarde, cuando eso ocurrió. Ahora, si extremamos el argumento, en el periodo colonial había rasgos de ciudadanía. Ese es un tema interesante. No había una ciudadanía plena, pero había rasgos ciudadanos. ¿Qué rasgos ciudadanos podemos encontrar? Bueno, había unos señores que formaban parte de un cabildo. Esos señores, a lo largo de los 300 años del Imperio Español, se integraba a ese cabildo de distintas maneras. Al principio incluso era hereditario. Los hijos de los primeros alcaldes fueron también cabildantes. Después eso fue cambiando a lo largo de los 300 años y los puestos fueron vendidos por la corona. Si tú querías ser cabildante, comprabas un cargo en el cabildo. Pero ¿a dónde voy? Una vez que se forma el cabildo, ahí hay prácticas ciudadanas, porque ahí hay unas elecciones internas. Todos los años se elige un alcalde, que es el alcalde peñero. Todos los años se elige el que lleva las alcabalas, el que lleva la policía, el recaudador de rentas. Es decir, ahí hay unas actividades que podemos encontrarle rasgos ciudadanos. Hay además otra circunstancia. Esos súbditos pagan impuestos. Esos súbditos pagan impuestos que a su vez es una actividad con rasgos de ciudadanía. Entonces, para completar lo que señalaba Tomás, yo diría que completamente de acuerdo, el 5 de julio es cuando adquirimos la ciudadanía plena, pero antes, en el periodo colonial, hay rasgos de ciudadanía que se vienen dando, porque no puede ser de otra manera, porque además el primero que habla de ciudadanía, ¿dónde nace el concepto de ciudadanía? Es con la República de Platón. Platón es el primero que habla de eso, que por cierto, la República es un libro antipatiquísimo, es un libro
que se convierten en la base de todas las formulaciones utópicas que después han sido una carnicería para la humanidad, pero el propio Platón se corrige a sí mismo con las leyes. Y las formulaciones que tiene Platón en las leyes son mucho más claras en relación con el concepto de ciudadanía. Y después, en otra vuelta de tuerca, el que decanta mayormente el concepto es Aristóteles. Y después vienen los 800 años del Imperio Romano, donde ser ciudadano romano ya tiene un perfil mucho más claro, digamos así. Y para concluir, diría que el concepto de ciudadanía decanta plenamente como lo conocemos hoy con la creación, a mi juicio, de la primera República Democrática en 1776, que es los Estados Unidos. Y, es decir, con el movimiento liberal que ha encabezado ese gran teórico de los derechos ciudadanos y del concepto de la ciudadanía, que es John Locke, que es, digamos que, en términos modernos, la piedra angular de todo esto que estamos hablando. Buenísimo. Rafael, hiciste un inciso ahí que me parece muy importante destacar. Estás hablando de que existe una ciudadanía que se manifestó igual antes de 1811, 300 años antes, con ciertos aspectos, con ciertas acciones. Ahora, a mí me cuesta mucho creer, y aquí no es que estoy en contra de lo que afirma Inés, para nada, yo creo que Inés es una historiadora espectacular. Sin embargo, me cuesta creer que nosotros podamos entender lo que significa realmente ser ciudadanos, es decir, de romper completamente con el pasado, como si esos 300 años de historia anterior no tuviesen un efecto en nosotros como personas. Realmente nosotros rompimos en 1811 con toda la tradición monárquica que teníamos antes. Bueno, yo creo que debe responder Tomás para que vayamos alternándonos y yo después. Bueno, sí. Adelante, Tomás. Sí, pues que no entendía cómo era de ninguna manera. Claro, cuando Inés ella dice que ahí arranca la ciudadanía, lo que decíamos, ese es un hito en términos técnicos, aunque yo no me atrevería a decir que la resolución que se toma el 5 de julio, cuando terminan de discutir y después mandan a redactar el acta de independencia, ahí se dice de una vez que se han creado ciudadanos, y lo que se dice que se separa de la nación española. Probablemente, aunque ya había unos derechos del hombre, unos derechos del pueblo, que publica un poco antes el Parlamento, la Asamblea de la provincia, la Asamblea Provincial de Caracas, mayo, junio del año 11, creo que el 1 de julio del año 11, hace unos derechos del pueblo, que ya da unas características que básicamente es una traducción de los derechos del hombre y del ciudadano franceses del 93. La connotación, la condición de ciudadano probablemente se termina de consolidar, de definir, cuando términos jurídicos, que termina de definir es cuando se promulga la Constitución, y seguramente alguna legislación anterior, no soy experto, alguna legislación anterior ya lo prevía o comenzó a usar la palabra ciudadano. Pero los que los que el 5 de julio promulgan la independencia son unos súbditos de Fernando VII que deciden no hacerle caso, separarse de la nación española. Eso es lo que ocurre. Bueno, pero bueno, vamos por el año 11. Ahora, una cosa es la cosa jurídica. Cualquiera de los que nos está oyendo, cualquiera que vive en Venezuela sabe, en todas partes del mundo, pero particularmente en Venezuela, que el hecho de que algo aparezca en la ley no significa que ocurra efectivamente. O el hecho de que yo decrete algo no significa que eso va a ser aceptado, que la gente lo vaya a sentir como tal. Carrera Damas, él comenta que la conciencia monárquica, como la llama él, se ha mantenido inclusive hasta el día de hoy. Y pienso en términos ya desde la ética, una autora que estuvo muy famosa a principios de los 2000, y por alguna razón la Católica ya nos visitó y tuvimos que oírla y leerla. Adela Cortina, cuando dice, bueno, que hay una ciudadanía moral y hay una especie de, no me acuerdo ahorita, de servidumbre moral. O sea, la ciudadanía la ciudadanía moral es la convicción de que cada individuo es libre,
tiene derechos ante el Estado, ejerce esos derechos, los reclama y tiene deberes ante el Estado y ante los demás y también los respeta. Y hay una diferencia en esto y obviamente, por ejemplo, en la relación con el poder, la convicción de que la soberanía descansa en nosotros y de que los poderes en última instancia son un servicio para nosotros, eso no está ni remotamente muy claro. Cuando la gente le dice a un presidente, gracias presidente, pues el presidente hacer lo que hizo, como que si fuera un favor, es muy distinto darle las gracias por haber sido muy eficiente. Tú premias a alguien muy eficiente, pero darle las gracias a alguien por como si hubiera hecho un favor, ahí está hablando un súbdito que está comunicando con su majestad. Fíjate, Rodrigo, ampliando lo que señalaba Tomás, yo traigo, a mí me parece este es el concepto más moderno de ciudadanía, precisamente de Adela Cortina, que creo que es la persona que ha estudiado esto más a fondo y más modernamente, ¿no? Fíjense el concepto de ella, lo voy a leer porque nos da pie a un debate interesante. La ciudadanía es primariamente una relación política entre un individuo y una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. Ojo, hasta aquí en las monarquías hay una comunidad política. El estatuto de ciudadano es, en consecuencia, el reconocimiento oficial de la integración del individuo en la comunidad política. Comunidad que desde los orígenes de la modernidad cobra la forma de Estado nacional de derecho. ¿Okay? Entonces aquí vienen varias preguntas y varias interrogantes. Entiendo hacia dónde va Rodrigo con sus dudas. ¿No había una comunidad política en el Imperio Español? Sí la había. ¿Había un Estado de Derecho? Por supuesto que lo había. El derecho indiano, había un poder judicial bastante más autónomo que el que tenemos hoy en día. Vaya que lo había, iba a decir yo. Vaya. Bastante más autónomo que el actual. Entonces, tú dices, bueno, entonces no eran ciudadanos. Digamos que es difícil pronunciarse porque muchos de los elementos del súbdito del Imperio Español son los elementos de un ciudadano, pero era un súbdito. Y ahí volvemos al comienzo de nuestro diálogo. Cuando se perfecciona plenamente esto es cuando se crea una república y desaparece la figura del monarca. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿verdad? La guinda de la torta de la ciudadanía es que la condición ciudadana del republicano desecha el derecho divino de los reyes. No hay argumentaciones religiosas para que una persona detente el poder, como fue durante las largas monarquías de los 1000 años de la Edad Media y de buena parte después también, ¿no? Entonces, creo que allí está la clave. Pero si nosotros vemos la definición de ciudadano, muchos de esos atributos ya están en el periodo colonial. Perfecto. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas. Ya nos llegó la primera pregunta por el chat y aparte levantaron la mano. Bueno, la persona que había levantado la mano creo que la bajó. Si quiere participar de todas maneras, que vuelva a levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Loreana Durán pregunta, ¿pero verdaderamente la condición ciudadana en Venezuela sería cuando comenzó la democracia o ya cuando comenzó la República Independiente del Imperio Español? O sea, creo que haciendo de lo que estabas comentando anterior, ya la ciudadanía incluso existía antes del Imperio Español, que es lo que estás comentando ahorita, que existían rasgos efectivamente de comunidad. Yo diría, nomás lo sigue ampliando, que hay rasgos ciudadanos durante el Imperio Español, pero que la condición ciudadana se perfecciona el 5 de julio de 1811 con la instauración de una república. Ojo, es una república democrática. Que aquí hay últimamente una confusión entre la gente importante con esto.
Claro, no es la República Democrática de las elecciones universales directas y secretas de 1947, pero es una república democrática para las pautas democráticas de 1811, incluso con rasgos muy democráticos, como es el triunvirato, que la presidencia de la república la ejercen 3 personas a la vez. Eso hoy en día sería inimaginable y es un rasgo bastante democrático. Otro rasgo democrático de la Constitución, de las constituciones de aquellos tiempos, la elección del vicepresidente del periodo presidencial. El vicepresidente ejercía 2 años con otro. De modo que no podemos hablar de la república y la democracia como una conquista posterior. La república de julio de 1811 es una república democrática de acuerdo con los parámetros democráticos de aquella época. Incluso la de 1811 es muy democrática porque es federal. Ya después, con la Constitución del 19, del 21 y del 30, que son las constituciones ya bajo la égida de Simón Bolívar, el federalismo desaparece y se robustece el centralismo republicano. Entonces, eso me parece importante aclararlo. Ok. Voy a invertir el orden ahora. Voy a empezar contigo, Rafael, y después contribuye Tomás. Hay algo importantísimo aquí que se enmarca con la creación de la República. La creación de la República está promocionada, fundamentada por unos actores en particular, que son los que están imponiendo la República. Estamos hablando de muchos civiles, en particular Juan Germán Rocio. Rafael, y aparte que tú tienes un libro que habla, por ejemplo, que escribe sobre la vida de Juan Germán Rocio en civiles, les recomiendo que lo busquen. ¿Nos podrías comentar un poco más de la presencia de Juan Germán Rocio y por qué este civil fue tan importante? Sí, fíjate, en ese proceso del 19 de abril son muy importantes él y el cura, José Cortés de Madariaga. Los dos tenían una formación jurídica importante, los dos habían tenido contacto con los textos fundamentales. No olvidemos que Rocio es uno de los mejores alumnos que pasa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Caracas, entonces no se llamaba todavía Universidad Central de Venezuela. Rocio es un diputado del pueblo en el Cabildo de 1810. El epicentro de todos esos hechos es el Cabildo, que es donde está la representación. Y además Rocio, y con esto concluyo, es el que da el argumento. Nosotros le entregamos nuestra soberanía al rey. Fíjense que aquí hay una figura jurídica curiosa. Nosotros le entregamos la soberanía al rey. El rey ha sido depuesto y está en cautiverio. La soberanía regresó a nosotros. Ahora nosotros tomamos la decisión. ¿Cuál era el dilema? Aceptar al rey francés, ¿verdad? A José Bonaparte, o ejercer ellos el gobierno. Y eso fue lo que hicieron. Formaron gobierno. El de ese gobierno es José de las Llamosas. Rocio es el secretario de Estado, que equivale al canciller, y empiezan y salen las 3 embajadas. La embajada de José Cortés de Madariaga a Bogotá, la de Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez a Londres, la de los hermanos Montilla y Juan Vicente Bolívar a los Estados Unidos, a explicarle al mundo esta cosa extraña de un gobierno autónomo que está actuando en nombre de un rey depuesto. Una cosa muy difícil de explicar porque no se ha creado una república todavía. Sí, Rocio es un personaje central de todo ese proceso y también lo es Cortés de Madariaga. Te diría que esos son los dos personajes que llevan la conducción de ese proceso. Tomás. El argumento del acta de independencia es un argumento que se basa y que en alguna medida continúa, lo del 19 de abril se basa en la legislación española y la legislación colonial,
lo cual ya nos da una idea bastante clara de lo que comenzó Rafael a señalar sobre la unos elementos que apuntaban hacia lo que puede ser la construcción de la ciudadanía, o decirlo de otra manera, la idea inicial de ciudadanía no se montó sobre la nada, había unas cosas concretas, y esas cosas concretas fueron tan importantes que la independencia se basa sobre esto. ¿Por qué nosotros podemos decir en el acta de independencia, cuando se proclama independencia y después pone a Rosio que la redacte y antes los otros documentos, por qué se podía decir que nosotros podíamos escoger el camino que mejor nos pareciera una vez que el rey ha salido de la escena, de la forma en la que salió? Porque durante todo el periodo colonial nunca se discutió, por ejemplo, que la soberanía descansa del pueblo. Lo que se decía es que Dios habla a través del pueblo y Dios escoge un hombre particular para que ese pueblo pacte con él. Esa es otra cosa, pero la soberanía está en el pueblo. En tal manera que el pueblo, representado por su cabildo, era el que pactaba con el rey, lo que llamaban la jura, juraba el rey, y el rey se hacía rey legítimo en la medida en la que la gente lo reconocía como tal. Parecía una formalidad y durante mucho tiempo, en muchas ocasiones tuvo elementos de formalidad, pero en sustantivo, es lo que pasa a partir de 1808, porque no hay rey legítimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros somos un pueblo que no tenemos con quién pactar. La soberanía está plenamente en nosotros y nosotros decidimos qué hacer. Y esto es lo que hace Rosio. El acta de independencia fue hecho con base en la legislación venezolana, la legislación española. Esto no fue un asunto de que se volaron las leyes o se rieron las leyes. Puede haber discusiones sobre esto, pero en todo caso eso no fue la intención. Y eso es lo que un abogado como Rosio, que conoce bien las leyes, ayuda a diseñar, ayuda a construir. ¿Dónde hay una novedad, por ejemplo, en el concepto de la cortina frente a lo que era la condición de súbdito en el antiguo régimen en todas partes? Porque es que no era una cosa colonial, era más o menos en todas partes, porque en esos términos la colonia no era ni mejor ni peor de lo que era normalmente el mundo en Europa. Y la República, como la República de 1811, ahí sí es distinto, no es que era ni mejor ni peor, sino que era mucho más radical de lo que normalmente había. Pero hablando de la colonia, en la condición de individuo, no es que se negaba la existencia de una individualidad, o tú tenías tu propiedad, o tú tenías lo que llamaban la honra, que era tu lugar en la sociedad, pero tu representatividad no descansaba tanto en ti mismo como una persona que posee partes de esa soberanía y la suma a otros de acuerdo a sus criterios individuales. Tu representatividad estaba en función del gremio o del sector del que tú formabas parte, lo que se llama la corporación. Es decir, si tú eres del clero, es la visión estamental. Si tú eres del pueblo llano, si tú eres lo que llaman si tú eres de lo que llaman el gremio de los pardos, con lo que eso implicaba en la sociedad colonial, entonces allí tú no vas a hablar en nombre de Tomás Estaca o de Rodrigo Gil o de Rafael Arraiz Luca, sino de la gente de la que tú formas parte y tienes un portavoz a través tuyo. Una de las cosas en las que se innova a partir del año 11 es el reconocimiento paulatino del individuo. Y alguien preguntó, y termino con esto para no alargarme, ¿cuándo comienza esto? Bueno, legalmente arranca en el año 11. Vemos que tiene unos antecedentes claros, pero legalmente. Sí. Y en términos prácticos es algo que se va avanzando y que tiene avance y retroceso en un proceso muy largo de 200 años. Y por ejemplo, el día de hoy estamos pugnando todavía por construir cosas que no están construidas en nuestra ciudadanía, porque eso va evolucionando, y por rescatar otras, por lo cual se demuestra que ninguna conquista es definitiva y se puede echar a veces para atrás, sí. Y hay que luchar para volver al lugar que queríamos. Quiero añadir algo, Rodrigo. Adelante, adelante. Y es lo siguiente, para darle continuidad a lo que decía Tomás. Bueno, después va a haber un momento estelar que es cuando se aprueba la Constitución, el 21 de diciembre de 1811, ¿no? Porque hasta ese momento tenemos el acta de Rosio, un documento posterior al acta donde Rosio explica extensamente por qué se produjo la independencia, y la Constitución la redactan Rosio, Francisco Javier Ustariz y Francisco Isnardi. Entonces, ¿qué elementos, inspirados en cuáles experiencias? Esa primera Constitución Federal de Venezuela está sumamente inspirada
en la Constitución de los Estados Unidos y en el derecho constitucional francés. Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Bruer Carías, para quienes quieran meterse más a fondo en este tema. A mi juicio, y aquí quizás tengo un matiz en relación con el profesor Bruer, a quien tantísimo admiro, el peso mayor lo tiene la Constitución de los Estados Unidos, porque el derecho constitucional francés ha derivado en un imperio, que es el imperio napoleónico. Entonces, no, obviamente hay señas, hay inspiración en la Constitución venezolana del derecho constitucional francés, pero es un derecho que ha conducido a un imperio, que es prácticamente la negación de la República. Entonces, y eso no ha pasado en los Estados Unidos, de modo que esa primera constitución tiene esa fuerte influencia del federalismo norteamericano, ¿no? Y aquí empieza un largo pleito en Venezuela hasta el sol de hoy entre el federalismo y el centralismo, con la circunstancia de que Bolívar toda su vida fue centralista y fue un enemigo del federalismo para Venezuela, porque era un gran admirador del federalismo norteamericano. Entonces, eso forma parte de nuestros temas también. Y ahí me quiero meter. Qué bueno que lo mencionaste, Rafael, a Bolívar, porque existe la necesidad de crear una república. Y por lo visto en eso todos coincidimos, todos aquellos que se consideraban venezolanos veían a la república, o la mayoría, como una alternativa, excepto por aquellos que están luchando por defender la monarquía, que también había muchos venezolanos ahí, pero sin duda. Sin embargo, existen como dos visiones de república aquí. Existe una visión bastante centralista, como es la de Bolívar, con la Constitución de Bolivia, incluso, y una república liberal. Quisiera, Tomás, por favor, que me contaras un poco de este conflicto que existe entre ciertos militares, y en este caso Bolívar como figura, que quieren imponer un tipo particular de república y la que se logra instaurar en 1830. Sí, bueno, las dos son de origen, son liberales, pero una tiene un modelo federal y la otra tiene un modelo centralista, fundamentalmente. ¿Cuál es el origen de este problema? Que es un origen que se repite en varios países de América Latina. En la Nueva Granada llegan al absurdo de que Cundinamarca y las Provincias Unidas, o sea, Cartagena y Bogotá, bueno, Cartagena más Tunja y Bogotá entran en una guerra, lo que llaman la patria boba. En México se hace un intento de república federal en el 24 y eso, bueno, colapsa y bueno, y en fin, después nombran a un dictador. En fin, en Argentina tiene el problema que se crea con Rosa. O sea, es un problema que está en toda América Latina. Pero en el caso venezolano, que es a lo que compete, aunque se inserta este problema general de casi toda América Latina. La República del año 11 se hace con el modelo norteamericano. ¿Y por qué se hace con el modelo norteamericano? Pues parece que ha funcionado mejor. Es decir, ellos están viendo que la República Francesa ha caído en los jacobinos en Francia. Bueno, eso tienen noticias, pero tienen una cosa que le da mucho más miedo, que es las matanzas de Haití, que en Venezuela al final va a tener algo bastante parecido, infortunadamente. Es decir, la rebelión de Santo Domingo, la anarquía de Santo Domingo, es algo que desaconseja seguir la República Francesa. Y en ese momento, precisamente, ellos están haciendo la independencia casi tanto frente a Francia que frente a España. Ellos, o sea, cuando juran los representantes del Congreso que van a ser representantes independientes de cualquier gobierno de la metrópoli, ellos no dicen que era independiente Fernando VII, a ese lo reconocen en el momento que están jurando, sino independiente de los gobiernos que están, que si Cádiz, que si la Regencia, que si Pepe Botella, están. Ellos no dicen. La República Francesa ha terminado en desorden y después en Bonaparte. La norteamericana puede estar funcionando. Hay una anécdota, me estaba acordando cuando Rafael estaba comentando la República Norteamericana, que salen las actas del Congreso. Recuerda que están ensayando algo que no se ha visto antes, muy claro. Y en un momento dado ellos dicen, bueno, esto hay que resolverlo como norteamericanos, pero ¿quién sabe cómo yo lo sé? No, uno dijo, yo tengo el libro de la Constitución norteamericana y yo la traigo mañana. Entonces el acta del día siguiente se ve que ellos, él la lee y
y los demás van viendo. La República Norteamericana es una república federal, y esto va a calzar muy bien para los intereses de muchas regiones en Venezuela. Hay una realidad que es que las regiones tienen una vida propia, una dinámica propia, tienen élites propias y tienen a veces intereses propios. Recuerda que la independencia desde Caracas es fundamentalmente Caracas, pero Mérida se independizó del Zulia, o sea, Maracaibo, Barcelona, Trujillo se independiza, se crean provincias que se independizan de otras, Barcelona se independiza de Cumaná, y todas entran a formar parte de lo que es Venezuela. Pero ¿cómo vamos a formar parte con el modelo federal? Cuando la República colapsa, para hacer el cuento corto, en 1812, una de las razones que le atribuye Bolívar, fundamentalmente Bolívar, pero algunos de los que están en torno a él, de las razones de ese colapso fue a la federación. Nosotros sabemos que es exagerado pensarlo el día de la federación, primero porque la Constitución se promulga en diciembre del año 11 y en junio del año 12 se viene abajo la República. Es imposible atribuir que en 5 meses el sistema federal ya funciona de tal manera o no funciona de tal manera que genera esto. Y Bolívar va a llegar a la conclusión siempre, y la batalla hasta el final, de que la federación es un desastre. Porque recuerda que él se va después a Cartagena, y en Cartagena, aunque él está peleando con los federales, él ve la patria boba y le parece que aquello es un desastre todavía peor. En la experiencia nueva granadina y la experiencia venezolana le hace entender a él que le hace concluir a él de que necesita un gobierno centralista para, sobre todo, lo más importante es garantizar el orden y ganar la guerra. Pero hay otra gente que llega a otras conclusiones. Entonces, que dice, por ejemplo, pienso un Yanes, dice, bueno, no, pero la federación no la dejamos actuar, esto hay que comenzar a funcionar. Y así hemos estado hasta el día de hoy con una tensión entre el deseo de establecer una federación y avanzar en esos pasos y algunos puntos en retroceso cada cierto tiempo, porque se atribuye que eso puede ser una causa de fracaso, puede ser una causa de desorden. Y mantener ese equilibrio ha sido, yo creo, y cierro con esto, que la descentralización del año 89, porque después la Federación de Venezuela tiene un montón de obstáculos con respecto a Estados Unidos, un montón de obstáculos a federaciones en el mundo. Pero yo creo que en el año 89 nosotros comenzamos a andar un camino en el cual por fin habíamos como que encontrado un equilibrio, no perfecto ni mucho menos. Y después por otros intereses, una vez más aparece una corriente profundamente centralista y bueno, eso se echa para atrás. Claro, la federación también implica en gran medida democracia, como dice Carrera Damas. La democracia es representación de los individuos, pero la democracia también es representación de las regiones en la mayor igualdad posible. ¿Sí? Rafael. No, mira, concuerdo con Tomás en toda esa relación que hace del federalismo. Lamentablemente fue un anatema para Bolívar y después ha sido muy difícil implantarlo. Y tuvimos la mala suerte que cuando se instaura, después de la guerra, la Constitución de 1864, pues el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, que fue el primer gobierno federal, está muy lejos de haber sido un buen gobierno. Y después, cuando llega al poder por la vía de las armas, Antonio Guzmán Blanco, en 1870, Guzmán Blanco, habiendo sido un adalid del federalismo, en sus gobiernos desmonta el federalismo para concentrar el poder en su persona, con una veta autoritaria evidentísima, ¿no? Y ya después fue muy, muy difícil hasta la ley de 1989. Por cierto, esa ley de descentralización política y administrativa, el profesor Brewer le atribuye fuerza de constitución. En el libro de los 2 tomos de las constituciones nacionales, publicado por la Academia de Ciencias Políticas, la ley de descentralización política y administrativa tiene fuerza de constitución por lo que representó para Venezuela. Eso fue un gran democrático, producto de un pacto político. Escuchen jóvenes, siempre los pactos, las negociaciones y los acuerdos son los que han hecho avanzar a la política. Ese fue un pacto entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, que eran los candidatos en 1988, y ambos se comprometieron
a que cualquiera de los dos ganase la presidencia de la República, iba a recibir el apoyo legislativo de los otros para aprobar esa ley. Y los rasgos democráticos que sobreviven en la Venezuela de hoy provienen de ahí, que es la posibilidad de elegir alcaldes, a gobernadores y asambleas legislativas municipales de manera universal, directa y secreta, ¿no? Antes de eso, los gobernadores eran autoridades designadas a dedo por el presidente de la República, ¿no? La diatriba venezolana entre el federalismo y el centralismo está viva, está completamente viva. Yo en lo particular pienso que la fórmula federal en el mundo ha tenido grandes éxitos democráticos. No solo es el caso de los Estados Unidos. Una de las repúblicas más federales del mundo es Alemania. El federalismo en Alemania es profundo, pero profundísimo. Un federal importante es Francia. España, a partir de la creación de la democracia parlamentaria española, es una república, no es una república, es un reino federal, digamos así. Entonces, miren, hay mucha tela que cortar aquí y que examinar. Incluso, si ustedes buscan el IDH, que yo lo hago con frecuencia con mis alumnos, trabajamos mucho con este registro. Si ustedes buscan el IDH, el más actual es el del 2019, el 20 no ha salido todavía, que yo sepa. De los 20 primeros países del mundo, entre los 20 primeros países del mundo, la gran mayoría, ¿verdad?, son estados federales con democracias parlamentarias. En esas 20 hay excepciones, por supuesto China, y otra excepción es los Estados Unidos, que no es una democracia parlamentaria. Esta combinación de democracia parlamentaria con estructura federal ha tenido un enorme éxito en el mundo. Algo nos... Sí, en efecto. Bueno, hay que buscar más sobre el índice de desarrollo humano. Deberíamos buscar aquí el link para ponerlo y los participantes puedan verlo. Hay dos preguntas que hicieron aquí, una de Hernán Porras y otra de Abraham Guerra. Están ya para el final, porque son bastante, que engloban como lo que yo quiero cerrar. Entonces las voy a dejar aquí anotadas y después las voy a leer. Voy con Daeni. ¿Y consideran que las caídas de las repúblicas a lo largo de la historia venezolana se deben en gran medida a un conflicto entre la ciudadanía y sus concepciones contrarias? Rafael, te pregunto primero a ti. Bueno, no, realmente no, porque es decir, en el siglo XIX las caídas de los gobiernos, etcétera, en buena medida se deben a diatribas personales entre los caudillos, a proyectos políticos personales. Sin embargo, no podemos generalizar y uno puede observar en el siglo XIX varias paradojas. Voy a hacer... el Partido Conservador de José Antonio Páez, de José María Vargas, de Carlos Sublet, de Manuel Felipe de Tovar, de Julián Castro, de Pedro Gual incluso. En los gobiernos del Partido Conservador de Santos Michelena, como digamos, una mayor conciencia republicana, un mayor orden, una mayor seriedad en el manejo de la cosa pública. Paradójicamente, en el Partido Liberal, que es donde debería encontrarse más esto, porque manifiestamente son liberales, uno encuentra unos gobiernos mucho menos estructurados, que son los gobiernos de los hermanos Monagas, que presentan gravísimos problemas. De modo que el siglo XIX ya de por sí es muy complejo, muy complejo. Falta por estudiarlo muchísimo. Durante muchos años los historiadores le pasaron por encima, hoy en día no. Hoy en día muchos nos dedicamos a estudiarlos y empiezan a aparecer
matices y matices y matices importantes, ¿no? Yo diría que en relación con la ciudadanía como tal, uno de los problemas centrales del siglo XIX, aunque parezca extraño, es que no había un ejército nacional. Al no haber un ejército nacional efectivo, ejército nacional siempre hubo, pero no había un ejército nacional que tuviese el control pleno del territorio. Al no haber eso, no había uno de los elementos esenciales del Estado moderno, que es el control del territorio y el monopolio de la violencia. Al no existir eso y convivir el ejército nacional con los ejércitos de los caudillos regionales, aquí se hizo muy difícil la instauración de una dinámica netamente ciudadana. Porque cuando hay un ejército nacional y no hay quien le discute, empiezan a poder funcionar las instituciones del Estado de Derecho. Es por medio de la violencia, del monopolio de las armas que se llega, ¿verdad?, a la instauración del Estado moderno. No pasó en el siglo XIX. Paradójicamente, quien instaura eso en Venezuela son las fuerzas del ejército andino de Juan Vicente Gómez a partir de 1903, cuando ocurre la última batalla contra Nicolás Rolando en Ciudad Bolívar. Desaparecen los ejércitos regionales y comienza a instaurarse lentamente el Estado moderno, pero en medio de una feroz dictadura. Esto está lleno de paradojas. No es fácil entender la historia si tratamos de verla desde principismos. Esto está muy mezclado, es muy híbrida. Los principios sirven como parámetros, pero los encontramos completamente barajeados a lo largo de buena parte de la historia de Venezuela. Y creo que sigue siendo así. Ok, mencionaste algo que me parece importante tocar y reafirmar, la pregunta se la voy a dar a Tomás Estraca. Hiciste referencia al tema del caudillismo, y el caudillismo es algo inevitablemente importante dentro del siglo XIX venezolano. En tu libro, Tomás Estraca, de República Fragmentada, tienes un breve ensayo sobre la barbarie. En él, tú hablas, por ejemplo, de la barbarie, o como la define Julio César Sala, como una serie de valores distintos a lo que él entendía como necesarios europeos para ser desarrollado. ¿Existe entonces una barbarie como tal en Venezuela? ¿Existen estas ideas? ¿Existe una división social de barbarie con otra porción de venezolanos que sí quiere y confía en la ciudadanía y en su propio desarrollo? Bueno, la diatriba entre civilización y barbarie, tal como la veían las personas en el siglo XIX, no se puede extrapolar el día de hoy, porque en el siglo XIX estaban muy claros en unas convicciones que después resultaron no ser tan claras en términos generales. Están convencidos de que civilización es lo que es europeo, barbarie es lo que es autónomo, y que en la medida en la cual nosotros vamos incorporando la cultura y la civilización europea, en esa medida vamos siendo menos bárbaros. Eso va a cambiar después en el siglo XX por varias razones. Por una de las razones es la Segunda Guerra Mundial. Un poquito, hay hasta un texto de Betancourt, dice en el año 38, 39, esto que están haciendo los nazis. Esto es mucho más bárbaro de lo que yo he visto aquí. Hay que ver la cara a esto, a un hombre que ni el gomecismo. Y lo está haciendo una gente muchísimo más que civilizada. Entonces, claro, se trastabilla un poco el asunto. Pero si nosotros le quitamos el ropaje con la que viene en el siglo XIX, que veían bárbaros europeos, y vamos hacia algunos elementos, como por ejemplo el respeto a las leyes, la civilidad, la institucionalidad, que se asociaba a la civilización, y encontramos que hay un sector de la sociedad bastante grande que no se siente identificado por ello. Lo que decía en un principio, que estén escritas o que diga que usted es ciudadano, no significa que tú lo vives, que tú lo sientes. Esa sí es una circunstancia que, sobre todo en el momento actual venezolano, se ve de bulto. A lo mejor no sale de la misma manera como lo vio
o exactamente de la misma manera como lo vio Julio César Salas o como lo vio Rómulo Gallegos, pero hay cosas que se parecen. Yo les suelo comentar a los alumnos que yo leí Doña Bárbara, comenzando en el pedagógico, comenzando en la universidad a principios de los 90, y aquello me pareció un mundo lejano y ajeno. Claro, era un muchacho, mi forma de entender las cosas y entender mi entorno era bastante más rudimentaria de la que tengo el día de hoy. Y me siento que 30 años después, Doña Bárbara me parece más vigente y más actual de lo que podría parecer en 1988, 89, 1990. Es decir, que hay cosas que están presentes bajo esos términos. El caudillismo no significa automáticamente barbarie. Eso me parece importante porque creo que es inevitable el vínculo que existe entre caudillismo y barbarie. Sí, pero no es absolutamente, porque el caudillismo surge fundamentalmente de la ruptura del Estado y de lo que podemos llamar el día de hoy un Estado fallido. La reconstrucción de la institucionalidad colonial, la reconstrucción de la institucionalidad, una vez que se rompe la institucionalidad colonial y comienza a montarse la republicana, no fue ni remotamente sencilla. Arras estaba señalando algo, un Estado que, por ejemplo, no tiene un ejército efectivo, el control de la violencia es el concepto de Estado, de entrada, o sea, es el concepto mínimo, es un concepto que a mí me parece hasta incluso que es, vuelvo a emplear la palabra rudimentaria, yo siento que a este concepto le falta, pero digamos que es como lo mínimo el control de la violencia. Y eso que es lo mínimo no lo tiene un Estado. Entonces, cuando tú no tienes control de la violencia, esa violencia que está en la sociedad comienza a ser ejercida y comienza a ser controlada por quien puede hacerlo, por ejemplo, con sus ejércitos particulares. Y esos caudillos que se convirtieron en la gente que comenzaron a controlar la violencia en determinados sectores del país y al final lograba descollar un caudillo nacional que aliándolos permitía alguna temporada de estabilidad. Estamos hablando de Páez o sobre todo Guzmán Blanco en adelante. O sea, no es completamente asociable a la barbarie en ese sentido, porque durante la guerra de los 30 años o durante la guerra civil inglesa se llenó de caudillos Inglaterra, se llenó de caudillos Alemania. Pero ya en la modernidad bajo desarrollo del Estado y de la modernidad en términos generales, por supuesto. De acuerdo. Ok, aprovecho el inciso sobre la barbarie. Justamente en ese último, en ese ensayo que hiciste en el libro, tú afirmas que la barbarie puede estar definida como un cierto de valores que la sociedad no están de acuerdo en la actualidad. O sea, como una serie de valores inferiores a lo que la sociedad de hoy en día estaría aspirando. Eso es como defines tú al final de ese ensayo la barbarie. Haciendo una síntesis, por ejemplo, con lo que escribió Abraham Guerra, él se puede decir que existe algo llamado como sabiduría ciudadana. Y con esto te pregunto, ¿existe una sabiduría ciudadana y existe una civilidad hoy? ¿Cuáles serían esos valores, Tomás? ¿Sabes que hay un colega en la Católica, él le gusta mucho la categoría de inteligencia social? Que la inteligencia social es la forma en la que la sociedad se organiza para resolver algunas cosas que no están necesariamente escritas, que no está. Cuando tú no sabes cómo resolverlo, tú llamas a un abogado y el abogado se encarga y te dice, mira, esto no, usted tiene que poner aquí, esto tiene que poner lo otro. Pero hay otra gran cantidad de cosas que la gente las va resolviendo de alguna manera. Los venezolanos todos los días, con la debilidad que tenemos en nuestra institucionalidad, apelamos a la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? Cuando dice, bueno, tengo que sacar un documento, y lo primero que tú haces no es lo primero que se le ocurriría a un suizo. Un suizo va a internet, ve cuáles son las normas, pide la cita, busca los papeles, ve ese día a la hora que le toca la cita y él sospecha que no debe haber problema. Y si llega a haber problema, el suizo puede darle un buen conflicto emocional. Uno ni siquiera ve las normas. Cuando uno llega y dice, ay, ¿verdad? Que hay una... Entonces... Ahí está fulano, ahí es fulano que... Fulano. Dice, ¿verdad que mi Rafael me dijo el otro día que un primo suyo, como que... Entonces, mira, Rafael, entonces la forma como las sociedades resuelven esto. Esa forma también, hay otros que lo llaman capital social, que también es la forma en la cual la gente tiene confianza e interactúa entre sí. Se ha demostrado que el capital social es fundamental para el desarrollo. O sea, casi que es automático. En los países más desarrollados tienen un nivel más alto de capital social y esa capacidad para creer y para resolver cosas inteligentemente. Pero tú me estabas preguntando el caso
el caso venezolano. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, o te voy a poner dos ejemplos, dos cosas importantísimas. La primera, nuestra relación con el poder; la segunda, nuestra relación con la creación de riqueza. Por poner dos, que es casi como que todo. O sea, la primera, la relación con el poder, es entender que somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos los recipientarios, los que tenemos en nuestras manos la legitimidad y el poder, y que es con la construcción y que es sobre la base de lo que nosotros, de lo que nosotros otorgamos, que el poder se logra desplegarse, se construye el Estado, se construyen las otras formas. Y entonces el Estado responde ante nosotros, y no que tenemos que obedecer, y que como que no obedece a un rey o un soberano. Esta vinculación se choca con lo que pueden ser las formas, con el autoritarismo. Esto es una forma de ver el poder que rompe con el autoritarismo. Que el autoritarismo puede existir, pero que nos parezca normal, o que nosotros ejerzamos el autoritarismo como cosa normal, que aparezca donde menos lo pensamos, en una oficina, un profesor con los alumnos, en una familia, es un caso importante. Otra cosa importante con respecto bueno, y esto tiene otra cosa, que el destino y nuestro destino, nuestra suerte, es producto de nuestras decisiones. Es decir, que nosotros somos responsables, bueno, me quité ellos mismos los lentes, que nosotros somos responsables nosotros somos responsables de lo que pueda ocurrir, con nuestra vida y con nuestra sociedad en lo inmediato. Eso es una parte. Y esa parte de responsabilidad se junta también, y con esto termino, con lo referente a la creación de riqueza. Que la riqueza es producto del trabajo. La riqueza es producto de lo que nosotros somos capaces de hacer, y somos capaces de inventar, y somos capaces de producir. Es otra cosa, otro tipo de valor, otra forma de ver el mundo, en la cual la mayor parte de los venezolanos, con su conciencia rentística, no parecen estar alineada con la modernidad. Me pongo los lentes que me quité en este acto de prestidigitación frente a todos ustedes. Con eso, mira, Tomás, me parece fantástico que hayas nombrado tanto el poder como la generación de riqueza, porque por ahí viene mi próxima pregunta. Y esa se la pregunto a Rafael. Rafael, tú hace un rato mencionaste que con la creación de la República hubo un cambio importantísimo, no solo en la concepción del súbdito, en la relación de súbditos y ciudadanos, sino también en la relación que tiene el ciudadano con la República, porque genera impuestos. Y esto es como un aspecto clave para la dinámica entre relación Estado y ciudadanía. Cuando vamos a adelantarnos hasta el siglo XX y entramos ya de frente del siglo XX, estamos con Gómez, se crea por primera vez el Estado moderno bajo la definición de Weber, con el monopolio legítimo de la violencia, pero se empieza a generar una dinámica distinta de relación Estado-ciudadanía, porque el Estado se puede financiar a través del petróleo y no a través de los impuestos que genera la ciudadanía. ¿Nos podrías explicar un poco más de esto? Sí, claro, por supuesto. Esa es una singularidad venezolana y en alguna medida una anomalía venezolana en relación con nuestros vecinos en América Latina. Y es que el Estado tiene unos ingresos por regalías petroleras a partir de 1914 importantes, y la relación contractual entre los contribuyentes y quien ejerce el poder en Venezuela es muy tardía. Muy tardía. Incluso pudiera decirse que verdaderamente nace con la creación del CENIAT en el segundo gobierno de Rafael Caldera. El impuesto sobre la renta en Venezuela surge con la ley de impuestos sobre la renta de Medina en 1942. Pero los venezolanos durante décadas pagaban un impuesto ínfimo, y realmente la relación tributaria del venezolano se robustece con la creación del CENIAT y con la aprobación del IVA por parte del gobierno de Ramón J. Velázquez, que fue finalmente el gobierno que lo aprobó. Antes de eso, los venezolanos prácticamente no pagábamos impuestos. Y en relación con la generación de riqueza, quiero decir algo que es lo siguiente. Nosotros tenemos un problema cultural importante allí, porque nuestro pueblo es mayoritariamente católico.
nosotros no provenimos de la matriz protestante. En la matriz protestante, el trabajo para Lutero y para Calvino, el trabajo era fundamental para complacer a Dios. La generación de riqueza era bien vista por Dios, como le ocurre a los judíos. Nosotros como católicos hemos vivido y todavía padecemos una esquizofrenia en relación con eso, porque la interpretación católica de la riqueza es muy negativa. Es muy negativa. Ser rico es malo, más lo reproduce el marxismo de galería, vamos a llamarlo así, y ahí se dan la mano dos corrientes culturales. Todo eso nos ha causado a nosotros un gran daño, un gran daño. ¿Estamos condenados a tener problemas con la generación de riqueza eternamente? No. Ricos que lo han resuelto perfectamente. Ahí está Alemania. La mitad de Alemania es protestante, la otra mitad es católica. El sur de Alemania es católico y el sur de Alemania es una región pobre, para nada, es de las regiones más ricas de Alemania. De modo que el catolicismo hoy en día no tiene que ser óbice para que las sociedades se monten sobre la idea liberal de que la generación de riqueza es algo necesario, favorable, importante. En América Latina tenemos muchos problemas con esto, muchísimos problemas con esto, porque formamos parte del universo cultural del catolicismo, pero insisto, todo esto es superable. Lo que ocurre es que para superarlo supone una lucha cultural con nuestro pasado. Sí. En esa lucha cultural con nuestro pasado, voy a aprovechar y leer la pregunta que hizo bien Rojas, que creo que va como anillo al dedo. Iván pregunta, ¿la relación de los venezolanos con su propia historia es un elemento de tranca para el ejercicio de la ciudadanía? Mario Briceño Iragorri consideraba que no estamos conectados con nuestra propia historia, que es ajena a nosotros y es parte de la fuente de nuestros problemas. Pero el profesor Mondolfi, aparte colega de ustedes y amigo de todos nosotros aquí, una vez apuntó que Mario Briceño otorgaba demasiado poder pedagógico a la historia y que tiene capacidades y que esta tiene capacidades, si se quiere, más modestas. Si quieres, relevo la pregunta. ¿La relación de los venezolanos con su propia historia es un elemento de tranca para el ejercicio de la ciudadanía? En varios niveles lo es. El primero, por su desconocimiento. Que la historia ocupe un lugar importante en la memoria, en el imaginario, no significa que ese lugar está fundamentado en un conocimiento del asunto. Puedes llenar tu cabeza, como en efecto tenemos llenada de mitos y de leyendas y de convenciones. El desconocimiento de la historia, de disparates. Y el desconocimiento de la historia te puede llevar a varias cosas. Uno, por ejemplo, nuestra relación con Bolívar, que nos hace pensar que si no tenemos un padre salvador que nos mande, que nos dirige, las cosas no marchan. Yo no atribuyo tanto en Simón Bolívar en sí mismo como en el culto que se construyó en torno a él, una buena parte de la historia como herramienta para la legitimación de dictaduras y de regímenes autoritarios. Esa relación rompe esa idea de que somos responsables y dueños de nuestro destino, tanto en lo político como en la producción de riqueza. La segunda cosa, el desconocimiento de los civiles, esta cosa en la que está, voy a decir como una cruzada, aunque no es la mejor palabra decir cruzada, pero así como anda predicando. Miren, señores, aquí ha habido unos señores que han pensado y que han escrito, que han hecho cosas. Entonces, el desconocimiento de los civiles, el desconocimiento de lo que Augusto mismo llamó nuestra tradición de la sociedad civil. Es decir, hay una tradición caudillista, como nosotros no podemos decir que no hay una tradición caudillista. Eso sería mentir demasiado grueso, o que hay una tradición dictatorial, pero hay una tradición de la sociedad civil. Es decir, nosotros también hemos sido capaces. Nuestra vinculación con la democracia cuando la hemos tenido y en los momentos en que la hemos tenido. No solamente estoy hablando del año 59, 58 al año 99, estoy hablando de ensayos muy interesantes, 1830, 1848, lo que se quiso hacer en el año 58, estamos hablando de lo que se planteó con las repúblicas, y pensar que aquello no funcionó de forma radical en toda su latitud.
Es decir, esos son obstáculos en la relación con la historia. La historia no es que sea una panacea, no es que si tú sabes historia, Sí. te vas a iluminar y lo vas a entender todo. Pero la historia te va a ayudar a entender las cosas. Yo empleo un poquito esa frase que es tomada de la Biblia, pero toma una frase bíblica, puede sonar así a sermón, pero cuando decían que hay cosas que tienen que ser como la sal y como la luz, que no tienen protagonismo, pero que permiten ver y darle y sentir el sabor de las demás cosas. Y eso es lo que la historia nos puede ayudar. Mira, Rodrigo, algo y Iván Rojas, que además es un alumno extraordinario nuestro. Yo creo que a lo que aludía Mario Briceño Iragorri, y ahí Briceño Iragorri desarrolló a lo largo de su vida profesional prácticamente una cruzada, como lo que hablaba Tomás, es el conocimiento de la historia colonial. Y ahí sí tenía razón Briceño Iragorri, es decir, los venezolanos, por simplificaciones, tenemos la idea de que todo comenzó con el periodo de la independencia y que aquí no pasaron 300 años de imperio español. Y sí es cierto que para entendernos a nosotros, ¿verdad? Es indispensable sumergirse en el periodo colonial, porque allí están muchísimas claves plenamente vigentes, ¿no? Entender cómo eran y quiénes eran los españoles que llegaron aquí y que fundaron esas sociedades a partir de 1512, 1514, cuando se funda Nueva Cádiz de Cubagua, 1521. Entonces, conocer el periodo colonial sí me parece a mí que es muy importante para completar la psique del venezolano. Porque nosotros, por supuesto, se ha dicho 1000 veces que somos mestizos, que somos una combinatoria de la sangre indígena, de la sangre africana, de la sangre española. Todo eso es cierto, pero desde el punto de vista político, fundamentalmente las instituciones del periodo colonial eran instituciones hispanas, del derecho español, que después se reunió en un corpus que fue el derecho indiano, pero que era básicamente el derecho castellano, fundamentalmente. Las ciudades que tenemos provienen de allí. Entonces, eso me parece importante, no olvidar el periodo colonial. Es muy importante conocerlo y estudiarlo. Ok, les recuerdo a todos los participantes que pueden seguir haciendo sus preguntas. Ya vamos a ir concluyendo esta doble entrevista. Sin embargo, no quiero dejar de tocar aspectos más presentes hoy o más actuales. Quiero, aparte de sacar a colisión, un texto de Manuel Caballero, se llama La liberación del miedo, que lo pueden conseguir en su libro que se llama Las crisis de la Venezuela contemporánea. Y en ese libro, Manuel Caballero habla, haciendo un resumen, de que el 14 de febrero de 1936 la ciudadanía venezolana implicó o tuvo un cambio radical en su concepción de entenderse a sí misma. Y prácticamente ella empezó a ser democrática. Trajo una cantidad de ideas que antes se le ponía como de lado, se pensaba que no tenía la capacidad de comprender. Marchaba a través de consignas abstractas como podrían ser la democracia, en un momento donde las marchas en favor, por ejemplo, democráticos ni existían en Venezuela. Todas las marchas que se hacían eran en favor de gobiernos prácticamente establecidos. Entonces yo le pregunto a Rafael, ¿en efecto nació una conciencia ciudadana el 14 de febrero de 1936? Bueno, yo creo que sí. Quizás el profesor Caballero exagera un poquito, pero yo creo que sí. ¿En qué sentido? Aquí hay una manifestación estudiantil el 14 de febrero del año 36, a la que se suman los padres, las madres, los empleados de las oficinas, los obreros, y se convierte en una manifestación nacional. La encabeza el eminentísimo rector de la universidad, que es Francisco Antonio Rísquez, el gran médico. Y Rísquez marcha con los líderes estudiantiles del 28 que han regresado al país después de la dictadura después de la muerte de Gómez, y son recibidos por Eleazar López Contreras. Y hay un diálogo.
Bueno, eso no había pasado nunca aquí, desde que gobernaban Castro y Gómez. A eso es a lo que se refiere Caballero. Esas son prácticas democráticas promovidas por López Contreras, que es un hombre importantísimo, de eso no tengo la menor duda, porque López Contreras abre unas puertas, etcétera. Ese solo gesto, comenzando su gobierno, de sentarse a dialogar con los que encabezan la manifestación estudiantil, de sancionar la primera reacción que tiene la policía de Caracas con el general Félix Galaviz, que matan al pobre estudiante Eutimio Rivas. Digo pobre porque es una muy mala suerte, lo mataron en una de las escaleras de hoy en día el Palacio de las Academias, que era la Universidad Central de Venezuela. Ahí está una plaquita que quienes somos académicos, yo cuando voy la veo porque me estremece toda esa situación de ese estudiante. Entonces ahí hay ciertamente, Rodrigo, un paso importante, un paso simbólico importante. Se ha impuesto el diálogo, se ha impuesto el acuerdo, la negociación, que son los instrumentos de la democracia. El instrumento central de la democracia es que yo reconozco a mi adversario, dialogo con él, sonrío con él, le doy la mano a mi adversario y llego a acuerdos con él. Ese es el espíritu de la democracia. A eso es a lo que se refiere Caballero. Ojo, la democracia en términos jurídicos, con elecciones universales, directas y secretas, va a llegar con el 8 de octubre del 45, 9 años después. Pero hay un camino que López Contreras y Medina transitan y lo transitan bien, digamos así. Entonces, bueno, los argumentos de don Manuel tienen mucho peso, pues. Sí. Incluso... no, adelante, Tomás, perdón. No, sí, que esto sí, el 14 de febrero es una fecha central, no, importante, porque cambia las reglas de juego lo que ha venido, de lo que ha venido siendo, lo que viene siendo Venezuela. Lo que dice Rafael, hay que pensar, pongámonos ahorita en mayo del 2021, protesta en el centro de Caracas y que el resultado de la protesta sea que el presidente de la República convoque una comisión para que haya dialogar con él, le pregunte a la comisión qué es lo que quiere, la comisión le dice, estamos considerando que tiene que cambiar el gabinete. Es un cambio, es un cambio total en Venezuela. Total. A 2 meses de muerto Gómez. Entonces, una cosa que eso. Ahora, que se creó Ciudadanía ese día, no, ese día comenzamos como que a agarrarle el gusto para hacer efectiva la ciudadanía, que es una frase que emplea López Contreras. Él no la dice de esta manera exactamente, no emplea la palabra ciudadanía, pero en el programa de febrero, que dice, sí, bueno, vamos a hacer finalmente efectivas las cosas que las leyes vienen diciendo de la República. Y hay otra frase que dice Leonin en la campaña electoral del 63, que es una frase que es interesante, que dice, nosotros decidimos hacer política para volver a Juan Bimbo un ciudadano. Porque Juan Bimba no era un ciudadano. Esa frase es hermosa. Es decir, Juan Bimba tenía cédula, cuando Juan Bimba pero hacerlo un ciudadano, hacerlo esto que nos dice ahí la Constitución, un individuo al que se le reconocen efectivamente los derechos, que ejerce su libertad, que se para frente al Estado, que puede reclamar al Estado, que ejerce sus deberes y que ayuda con los demás en la faena, en la construcción de la República, porque ser ciudadano es muy fácil. Cuando hablamos del petróleo, el petróleo nos acostumbró un poco a eso. Yo soy ciudadano porque yo quiero recibir un sueldo. No, si el ciudadano también es contribuir en la construcción de la prosperidad y la libertad de todos. Pero el 14 de febrero es un paso importante en la construcción, en la conversión de Juan Bimba en ciudadano. Lo están haciendo los muchachos de la democracia y lo están haciendo, de las nuevas, la democracia son todos, lo están haciendo los muchachos de los nuevos grupos políticos y se montan en esto que es muy significativo, alguna gente que uno no tendría por qué esperar como un militar gomecista como lo fue López Contreras. Hay que ver la cara a eso. Así es. O lo había sido. Sí. Ok, voy a habilitar el micrófono a Luisana Sandoval, que tiene Luisana, creo que acabas de quitar. No sé si quieres hacer la pregunta. Te voy a habilitar el micrófono, a ver. Bueno, creo que no. Ok. Nada. Perfecto. Ok, con ese aspecto,
que me parece clave de Manuel Caballero, de la creación o sea, de la conciencia democrática posible, así es como lo podríamos definir. Yo también creo que él también hace como una afirmación un poco osada, con esto concuerdo con el profesor Arraiz, donde él establece que sí se creó en 1936. Me gusta asumirlo más como el hecho de que esta conciencia en ciertos aspectos de condiciones necesarias, más no suficientes para tener una democracia. Yo lo veo y en eso comparto completamente lo que dice el doctor Arraiz Lucas. Y quisiera ya ir cerrando esto, adentrándonos un poco más a lo que entendemos hoy como ciudadanía. Rafael, y te pregunto, Tomás, hoy, con todo lo que ha pasado recientemente con el chavismo en el poder, ¿tenemos una ciudadanía? ¿Cuáles son los valores de esa ciudadanía? Bueno, es evidente que en los últimos años los derechos de los ciudadanos no gozan de buena salud, digamos así. El ciudadano venezolano está indefenso frente a unas instituciones del Estado que hacen muy poco por él y que a partir de la declinación de la producción petrolera, las capacidades económicas del Estado venezolano son todavía menores para hacer algo por los ciudadanos y por sus derechos. De modo que no estamos viviendo una etapa de esplendor de los derechos ciudadanos en Venezuela. Estamos muy lejos de eso. Más bien es como que si nos hubiésemos introducido en un cono de sombra o en una tempestad en nuestro vuelo como república, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Lo que no quiere significar que no haya paradójicamente un renacer de la conciencia democrática venezolana, que sí lo cree, sí creo que lo hay, en muchísimos sentidos. La adversidad es pedagógica también, y todos estos veintitantos años de abusos de poder, de arbitrariedades, de irrespeto por los derechos de los ciudadanos, han ido sembrando una conciencia democrática en el sentido de que así no podemos vivir y que así no se alcanza un estatuto comunitario pacífico fundamental para abordar lo esencial que quiere una sociedad, que es la superación de la pobreza, el avance en la generación de riqueza, el avance en la calidad de vida, en las formaciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que en relación con el mundo de hoy habría que decir, ¿no? Sí, sí, me toca. Sí, yo iba justamente a agregar esto que en la misma línea de lo que decía Rafael. En términos del ejercicio de la ciudadanía, uno puede decir que el vaso puede estar casi completamente vacío en el sentido del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Es decir, nada más bastó la comparación con lo del año 36, que es una cosa que estaba apenas saliendo sí, de la dictadura de Gómez, y había una legislación, porque las leyes de Gómez nunca dijeron que Gómez es único, ni mucho menos. Uno leía aquellas leyes, aquello parecía una república liberal, pero en términos prácticos no funcionaba así. Pero basta la comparación con aquellas leyes que con todo reconocían muchos menos derechos que el día de hoy. Se le reconoce, por poner a las mujeres, por poner un caso, acusado. Por ese lado el vaso está, no voy a decir medio vacío, casi completamente vacío. Pero por otro lado, el vaso está comenzando a llenarse porque estamos tomando conciencia ciudadana como no lo habíamos tenido. Hay dos cosas. Primero, el haber vivido la ciudadanía y el haberla perdido, o haber perdido mucho de la ciudadanía, o lo que entendemos por ciudadanía, nos ha hecho valorar lo que ella representa. Y eso lo vemos nosotros, quienes tenemos algunas horas más de vuelo, y podemos comparar esta situación con los últimos años de la democracia anterior. Es decir, en la década de los 80, en la década de los 90, mucha gente consideraba que la democracia era algo que estaba definitivamente ganada para siempre, que no había que defender, y que además no era realmente meritoria. Aquella idea, esto aquí
esto aquí todo es malo, todo funciona mal. Hay un montón de cosas que funcionaban mal, por supuesto, pero no había como ningún mérito. Estamos comenzando a pensar en esto. Y la bancarrota del modelo petrolero nos está comenzando a hacer entender que la producción de riqueza es algo que fundamentalmente está en nuestras manos y que la libertad es necesaria para producir riqueza. No estamos completamente claros, no quiero decir que sea ideal, pero Sí. cada vez hay más gente que está entendiendo esto. Ahora tenemos una situación interesantísima de gente luchando por rescatar y por construir la ciudadanía o construyéndola sin siquiera saber que está luchando, porque bueno, es que la cosa está tan mala que nos tuvimos que poner de acuerdo para tapar ese hueco, no podemos llegar a la vereda y para ver cómo conseguimos el agua y bueno, yo tuve que ponerme a hacer empanadas y un hijo mío tuvo que irse, quién sabía, y estamos, entonces la poca riqueza que tenemos es al fin y al cabo producto de lo que hacemos con nuestras manos. Ahí está, es una posibilidad. Ok, justo con eso pregunto y hago la última pregunta en relación a lo que ya ha escrito Hernán Porras hace un rato. Hans Neumann comentó que lograremos el desarrollo cuando dejemos de ser una sociedad de habitantes para ser una sociedad de ciudadanos. Entonces, ¿hay una ciudadanía realmente en Venezuela? Por supuesto que sí la hay. Incluso yo diría que desde hace muchísimos años, yo casi llegaría al periodo colonial, yo creo que en Venezuela hay una relación dialéctica entre un espíritu democrático y republicano y un espíritu autoritario, por otra parte. Ojo, esto no quiere decir, uno tiende a creer, ¿verdad?, que la civilidad y el republicanismo es patrimonio de los civiles. No, ha habido militares republicanos, democráticos y civiles a lo largo de toda la historia de Venezuela. Y ha habido muchos civiles profundamente autoritarios. Entonces, esto no lo podemos ver así como unas comiquitas de buenos y malos. Hay dos fuerzas. Esas fuerzas unas veces las encarnan los civiles, otras veces las encarnan los militares. Voy a dar ejemplos para que esto no quede en el aire. Generales militares republicanos. Un periodo muy importante de la vida del general Páez es un militar republicano. Un militar que siempre fue republicano, Carlos Sublet. Ahí no hubo ni siquiera las caídas autoritarias que tuvo el general Páez cuando asume la dictadura en 1861. Sublet siempre fue un militar republicano, ¿verdad? Bueno, y tenemos ejemplos de una cantidad de civiles de espíritus autoritarios feroces que han cometido los mayores desmanes. Son demasiados los ejemplos. Entonces, lo que quiero decir es que en Venezuela, históricamente, han estado en confrontación estas dos fuerzas. La fuerza democrática, civilizatoria, pacífica, republicana, ha tenido mucha fuerza durante muchos años y también se ha deprimido durante muchos otros años. Yo apuesto a que esa fuerza en estos años ha ido alimentándose y robusteciéndose, porque creo que en algún momento esta fuerza se va a imponer de nuevo. Incluso los últimos hechos que han ocurrido en Venezuela en los últimos 15 días, 3 semanas, pudieran ser una señal de que las fuerzas dialogantes del mundo civil, democrático y republicano están avanzando. Ojalá sea así. Buenísimo. Con esto concluyo. Tengo que agradecerles profundamente a Tomás y a Rafael por su participación aquí. Si quedan preguntas, todavía tenemos chance de responder alguna más. Pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. De todas formas, yo voy comentando y haciendo un pequeño resumen de cosas que me parecieron interesantísimas aquí. Hicimos un traslado, por ejemplo, del inicio de la República y de cómo se cambió esa concepción a nivel social, de lo que significa ser un ciudadano frente a lo que era ser un súbdito, y los derechos y responsabilidades y deberes que trae consigo eso, que me parece importantísimo para nosotros comprender nuestra historia. Con eso hemos hecho también muchos conflictos, hemos tenido avances, retrocesos naturales de estos procesos que no son lineales, sino que más bien tienden a esto.
aparecido el yismo, hemos tenido barbarie como la manifestación de, por ejemplo, la ilegalidad o utilizar el poder a su favor en muchas cosas. Sin embargo, eso no ha detenido el progreso de muchas personas dentro de Venezuela, para igual seguir presionando y buscando una república completamente civil y democrática. Y la gran manifestación o el hito que podríamos definir que la ciudadanía tuvo una conciencia completamente civil es a través del 14 de febrero de 1936, luego de 2 meses de haber muerto Gómez, que realmente se empieza a manifestar como una sociedad que entiende esto y quiere ejecutarlo y asumirlo. Termino con una pregunta de Milagro Socorro. ¿Se puede hablar de ciudadanía antes de la incorporación de la mujer al disfrute de los derechos políticos? ¿O deberíamos acudir a otra noción? Tomás. No, por supuesto que se puede hablar de ciudadanía si estamos con sentido histórico en 1830 o en 1900 o en 1890. En el 2021 sería un absoluto disparate, ¿no? La incorporación de la mujer a los derechos políticos es una cosa que avanza y que surge justo cuando la sociedad comenzó a considerar que la política era un asunto de la mujer, pero esto no es una cosa que está planteada en Venezuela. Se planteó en 1893, inicialmente se planteó seriamente dar el voto a la mujer en 1893, al final no se hizo. No se pudo, y Juan Germán Rocio, que ya lo hemos citado varias veces en el transcurso de esta charla, él dio una frase que es maravillosa, dice: Dios, Rocio es un hombre que tiene un pensamiento teológico, Dios hizo al hombre y a la mujer libres. A mí me llama mucho la atención, porque en 1817, si él no hubiera nombrado a la mujer, nadie le hubiera preguntado por las mujeres. Y él le pareció que tenía que nombrarla. ¿Cuándo cambia esto? Eso cambia a principios del siglo XX, cuando comenzamos a considerar que no es posible hablar de ciudadanía. Pues yo digo que esto es una cosa históricamente definida. A partir de los años 20 no es posible hablar ya de ciudadanía si las mujeres no tienen plenos derechos. Una ciudadanía restringida. Antes se habló, y eso se estableció ya en el año 11, que era ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda clase, y las mujeres eran literalmente ciudadanas de segunda clase. 100 y pico de años después, no. Las mujeres dijeron que no. En diciembre del año 36, las mujeres le dan una carta a López Contreras diciendo que quieren derechos ciudadanos. Y no se pararon hasta que los comenzó a obtener en el 45. Entonces, históricamente lo veo de esta manera. De acuerdo. Sí, no tengo nada que agregar, lo veo igual. Lo único sería decir que sí, que en términos puros, hoy en día que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres es inaceptable. Inconcebible, claro. Inconcebible. Quizás mencionar que las abanderadas de esto fueron las sufragistas en Inglaterra a finales del siglo XIX, eso está muy bien. Los Estados Unidos le dieron el derecho al voto a las mujeres en las primeras décadas del siglo XX. Nosotros en América Latina fuimos de los primeros, fuimos de los primeros en Venezuela. 45. Sí, en el 45. De modo que sí. En un artículo que publiqué hace poco, yo hablaba del año 36. Y yo decía, bueno, el 14 de febrero del 36 es importante, muy importante. Pero hay dos cosas que pasaron en la misma semana que nos hablan de cómo estaba el ambiente. El 11 de febrero se crea la Asociación Venezolana de Mujeres por las mujeres que le López Contreras. El 11 de febrero. Y el 12 de febrero se crea la Sociedad Venezolana del Amigo de los Ciegos. Es decir, que el ciudadano común, promedio, hombre, que no tenía derechos, quiere comenzar a ejercer, a que se le reconozcan los derechos plenamente. El ciego, que era un ciudadano de segunda, porque no podía ser más que una especie de minusválido, comienza a pensar en que puede estudiar y que puede aprender el método Braille, y comienza a aprender y se planteaba hacer un curso para que sean telefonistas en aquella época, hacer estas cosas y las mujeres comienzan a plantear de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Por ejemplo, una de las primerísimas cosas que hice,
no las fundadoras, pues se metieron unas muchachas ahí como Irma de Sola que dijeron en el primer momento, estudiar lo que nos dé la gana, donde nos dé la gana, que el ser mujer no sea, que me evalúen lo que sea, pero no me evalúen por ser mujer. Claro, Es claro. decir, estamos hablando de que febrero del 36 es el paso hacia la configuración de la ciudadanía en aspectos tan importantes como este que Milagros acaba de decir. Por cierto, Tomás, hay que señalar que la vanguardia de las mujeres en ese movimiento eran las mujeres del mundo cultural y periodístico. Sí. Ahí estaba Antonia Palacios, ahí estaba María Teresa Castillo, ahí estaba Ana Julia Rojas, Margot Bulton de Botón. Todas esas mujeres fueron la vanguardia del movimiento femenino venezolano. Perfecto, muchísimas gracias Rafael y Tomás por su tiempo, por las preguntas respondidas, por todo lo que pudieron esclarecer, todo el bombardeo de preguntas que le hice yo. De nuevo, le agradezco también a Más Ciudadanos por la oportunidad de moderar este espacio, a América por introducirnos, a José Miguel por la confianza, y bueno, de parte de Proyecto Base, siempre estamos dispuestos a ayudarlos en lo que sea, desde mi espacio, y en unión con Más Ciudadanos sin ningún problema. Muchas gracias a todos por estar aquí, y muy buenas las preguntas hechas por el chat y por el Q&A. Muchas gracias a todos. Yo quería simplemente aprovechar para agradecer a Rodrigo por este espacio. Me consta todo lo que preparó y la idea con la que tomó este espacio. Yo creo que es increíble y lo disfrutamos muchísimo. Y al profesor Rice y al profesor Estraca, de verdad que es un honor tenerlos siempre con nosotros. Cuando nosotros comenzamos Más Ciudadanos soñábamos con tener a ponentes como ustedes y de verdad es un placer y un honor que podamos darle la oportunidad a jóvenes venezolanos de escucharlos a ustedes y de formarse. Así que muchísimas gracias y las puertas siempre abiertas por acá. Y bueno, muchísimas gracias a los dos, a Rodrigo por el espacio, a todas las personas por conectarse, por estar tan atentas, a hacer las respectivas preguntas. Creo, le estaba comentando